Buenos días, mi nombre es Sebastián Ramírez, profesor de Circuitos Lineales 1 en la Universidad de Costa Rica. El día de hoy vamos a estar viendo el tema análisis de nodos y análisis de lazos. Si vamos a resumir la clase del día de hoy, podríamos tener este resumen de acá. El análisis de nodos es una técnica avanzada en el cual utilizamos las tensiones de nodos y ley de corrientes de Kirchhoff para obtener el valor de las variables que nos están solicitando. El análisis de lazos o de análisis de mallas, por otro lado, es un análisis avanzado en el cual utilizamos las corrientes de mallas y la ley de tensiones de Kirchhoff para obtener las variables que nos están solicitando. Vamos a empezar a estudiar el análisis de nodos. Y el análisis de nodos hay que seguir varios pasos. Primero, vamos a seleccionar un nodo de referencia. En general, este nodo de referencia casi siempre seleccionamos la tierra, de manera que este nodo nos quede en cero. Y vamos a asignar la tensión de cada uno de los nodos restantes. Al hacer esto, vamos luego a aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff a cada uno de los nodos que no sean el de referencia. Y vamos a aplicar la ley de Ohm para expresar estas corrientes en función de las tensiones de nodo. Después de tener esto, vamos a terminar con un sistema de ecuaciones donde el número de variables va a ser igual al número de ecuaciones que tenemos. Y sería una cuestión de resolver este sistema de ecuaciones utilizando, ah, utilizando álgebra lineal o utilizando algún programa de simulación. Eso sería el análisis nodal en su función más básica. Ahora, hay un paréntesis que hay que hacer con el análisis nodal, y es qué sucede si entre dos nodos de no referencia hay una fuente de tensión. Esto es lo que se conoce como un supernodo. ¿Cómo hacemos el análisis de un supernodo? Bueno, vamos a realizar la ley de corrientes de Kirchhoff con las tensiones que entran y que salen del supernodo, básicamente ignorando lo que está adentro. Y luego realizamos ley de tensiones de Kirchhoff con las tensiones de la malla alrededor del supernodo. Ahorita vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a realizar un par de ejemplos de análisis nodal. En este caso, veamos nuestro primer ejemplo. Tenemos una fuente de corriente aquí arriba, una fuente de corriente aquí abajo. Tenemos tres resistencias y también tenemos dos nodos, 1 y 2. Y claro, el nodo de referencia, que es este de aquí abajo, al que le colocamos la tierra. Ahora, ¿qué vamos a hacer con este ejemplo? Bueno, lo que dijimos de la base de análisis nodal es que le vamos a dar nombre a las tensiones de nodos. Entonces, en este caso, esta tensión de nodo es nuestra referencia. Esta tensión de nodo le vamos a poner V1 y esta tensión de nodo vamos a ponerle V2. Y ahora, ese es el primer paso. El segundo paso es poder expresar las tensiones de nodo en función de las corrientes, ley de corrientes de Kirchhoff y ley de Ohm. Ahora, miremos acá. Vamos a utilizar ley de corrientes de Kirchhoff para poder expresar, las diferentes corrientes. Si vemos acá en este caso, tenemos que al nodo 1, vamos a ver, ley de corrientes de Kirchhoff, ley de corrientes de Kirchhoff. En el nodo 1 tenemos que entra una corriente de 5 amperes, más aquí no sabemos cuál es la dirección de esta corriente que se mueve por la resistencia de 2 ohms. Entonces, vamos a asumir que esta se mueve para abajo. Y de igual manera vamos a asumir que esta corriente también sale del nodo, ya que no sabemos cuál va a ser la dirección correcta, entonces vamos a asumir que salen del nodo 1. Bueno, entonces en este caso podemos ver que la corriente que sale del nodo 1 hacia la resistencia de 2 ohms es esta de acá. Bueno, esa corriente la vamos a expresar en función de la tensión de nodos. Y aquí eso se vuelve
esta corriente que pasa por el resistor de 2 ohms se vuelve V1 dividido entre 2. Utilizamos la ley de Ohm para saber ese resultado. Y esto va a ser igual a y esto le sumamos, para terminar la ecuación de ley de corrientes de Kirchhoff, le sumamos la corriente que pasa por el resistor de 4 ohms. Pero para poder expresar esta tensión, perdón, esta corriente en función de las tensiones, ¿cuál utilizamos? ¿Utilizamos V1 o utilizamos V2? Bueno, aquí la tensión que hay entre el resistor de 4 ohms va a ser V1 y considerando la dirección de la corriente que le colocamos, V1 menos V2. Entonces, esto va a ser más V1 menos V2. Esta es la expresión de la tensión de la resistencia 4 ohms. Todo esto lo dividimos entre 4 ohms. Y aquí expresamos la, la ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo número 1. ¿Sí? Va a ser la corriente que entra, 5 amperes, viniendo de la fuente, va a ser igual a la corriente que sale. En este caso es la corriente que pasa por el resistor de 2 ohms, V1 entre 2, y a eso le sumamos la corriente que pasa por el resistor de 4 ohms, V1 menos V2 entre 4. Esta es la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 1. Y de igual manera podemos hacer ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo 2. En este caso, en el nodo 2 va a entrar una corriente, esta de acá, va a entrar esta corriente de acá, y va a salir esta corriente que tenemos acá, y como no sabemos cuál es la dirección, también vamos a asumir que sale la corriente del resistor de 6 ohms. En este caso, si hacemos ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo 2, vamos a tener que del lado entrante va a ser la corriente de 10 que viene de la fuente más la corriente del resistor de 4 ohms, que ya dijimos una expresión para eso, V1 menos V2 dividido entre 4, y va a salir la corriente de 5 que viene de la otra fuente más la corriente del resistor de 6 ohms. ¿Y cuál es esta corriente? Bueno, vemos que la tensión del resistor de 6 ohms es V2, por un lado es V2 y por otro lado es la tierra, es la referencia. Entonces, haciendo esta tensión, vamos a tener que la expresión para esta tensión va a ser V2 dividido entre 6. ¿Ok? Y aquí tenemos dos ecuaciones y dos variables. Tenemos V1 y V2, ya que expresamos todo en función de nuestras tensiones. Bueno, este sistema de ecuaciones podemos reescribirlo y tendríamos 3 cuartos de V1 menos V2 cuartos es igual a 5 por la ecuación de arriba. Y por la ecuación de abajo tendríamos V1 cuartos menos V1 cuartos menos un cuarto de V2 menos un cuarto de V2 más un sexto. Y esto vamos a sacarlo bien rápido. Menos un cuarto más un sexto. Y esto es menos un doceavo de V2. Y esto es igual a, el 10 lo pasamos del otro lado a restar, a menos 5. Hola, una pequeña corrección después de editar el video. Este término en realidad es menos 5 doceavos V2, ya que el V2 sextos se pasa al otro lado a restar. Eso fue un error la primera vez que yo lo grabé, entonces nada más quería hacer esa aclaración. El resto del análisis se mantiene.
Con esto en mente, podemos sacar los valores de V1 y V2 en función de este sistema de ecuaciones. Y bueno, esto lo hicimos y obtuvimos las tensiones de los nodos V1 y V2. ¿Qué podemos hacer si queremos obtener las corrientes que pasan por cada una de estas ramas? Bueno, eso es fácil, ya que nosotros habíamos dicho desde el principio que íbamos a obtener las corrientes en función de las tensiones. Entonces, es nada más cuestión de identificar cuáles son estas corrientes. Sabemos que, si recordamos la ecuación inicial, esta es la corriente que pasa por el resistor de 2 ohms. Esta de acá es la corriente que pasa por el resistor de 4 ohms y esta de acá es la corriente que pasa por el resistor de 6 ohms. Y ya con eso podemos obtener los diferentes valores de todas las corrientes que pasan por cada una de estas ramas, por cada uno de los resistores. ¿Ok? Entonces el análisis nodal en este caso nos ayudó para poder obtener en función de solamente dos ecuaciones las variables del circuito V1 y V2. Y con esas variables podemos obtener muy fácilmente también las variables de corriente en función de la ley de Ohm de los resistores que están dentro de este circuito. Ahora vamos a hacer un ejemplo pequeño considerando, considerando cuando tenemos una, una fuente de tensión en medio de dos nodos no de referencia. En este caso, que se genera una supermalla. Perdón, se genera un supernodo. ¿Esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, si vemos acá, bueno, ¿cómo vamos a expresar este análisis? Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a considerar que esta batería, al estar aquí, esta fuente de tensión, al estar aquí, lo que genera es un supernodo que vamos a obtener aquí. Ya que como en esta batería no podemos obtener no podemos obtener la corriente en función de la ley de Ohm, vamos a considerar este supernodo de acá. Y ahora, con este supernodo, lo que vamos a hacer es ver cuáles son las corrientes que entran y cuáles son las corrientes que salen de este supernodo. Bueno, en este caso, ¿cuáles corrientes entran? Bueno, va a entrar esta corriente de 2 amperes viniendo de una fuente, va a salir esta corriente de 7 amperes de otra fuente y también vamos a tener esta corriente que entra a la resistencia de 2 y esta corriente que va a la resistencia de 4 y también podemos considerar esta corriente que va a la resistencia de 10 que no solamente sale del supernodo, sino que vuelve a entrar al supernodo. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer con que en este caso? Tenemos 6 corrientes en total que tenemos en total 6 corrientes que entran y salen de este supernodo. Bueno, en este caso vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir ley de corrientes de Kirchhoff en el supernodo y ese va a ser, bueno, las corrientes que entran a este supernodo va a ser 2 amperes, va a ser 2 amperes, que es la corriente que viene de esta fuente de acá. Y esta también la vamos a sumar la corriente que entra de parte del resistor de 10 ohms. Y este, según la expresión que habíamos visto anteriormente, esta expresión va a ser V1 menos V2 dividido entre 10. ¿Sí? Y ahora, con esta expresión acá, este es el lado de corrientes entrantes a este supernodo. ¿Cuál es el lado de corrientes salientes del supernodo? Bueno, del lado saliente tenemos que sale la corriente que pasa por este resistor de 2 ohms. Eso va a ser V1 dividido entre 2. También la corriente que pasa por el resistor de 4 ohms más V2 dividido entre 4. Y finalmente la corriente que sale
hacia el resistor de 10 ohms, más V1 menos V2 entre 10. Veamos aquí, este término del lado izquierdo se va a cancelar con el término del lado derecho. Y lo que vamos a obtener al final va a ser V1 medios más V2 cuartos. Eso es igual a 2. Bueno, esta es nuestra primera ecuación. Y ahora, ¿cuál va a ser nuestra segunda ecuación de este circuito? Bueno, es bien fácil. Según la teoría, cuando tenemos un supernodo, primero realizamos tensiones de Kirchhoff dentro de nuestro supernodo. Ley de corrientes de Kirchhoff dentro de nuestro supernodo. Y ahora vamos a utilizar ley de tensiones de Kirchhoff dentro de esta malla que generamos acá. Si hacemos ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla, donde está el supernodo, vamos a ver que la ley de tensiones de Kirchhoff va a ser menos V1 menos 2 más V2. Eso es igual a 0. ¿De dónde vienen estos valores? Bueno, vamos a hacer una línea aquí. Menos V1. Bueno, recordemos que entre el punto de referencia que tenemos aquí abajo hasta acá, hasta este nodo, esto tiene una tensión de V1. Y siempre que hacemos ley de tensiones de Kirchhoff, tenemos que, si entramos del lado negativo hacia el lado positivo, esa tensión se expresa como un negativo en nuestra ecuación. Bueno, menos V1, luego menos V2, que es la tensión que hay entre estos dos nodos, y más V2, menos 2 volts, y luego más V2, que es la tensión que hay entre el nodo de referencia y el nodo 2 que está por acá. Entonces, en este caso, si reacomodamos esta ecuación, vamos a obtener que menos V1 más V2 es igual a 2. Entonces, tenemos un sistema de ecuaciones donde obtenemos V1 medios más V2 cuartos. Esto es igual a 2. Y menos V1 más V2, esto es igual a 2. Y aquí podemos resolver este sistema de ecuaciones y obtener la respuesta de nuestras tensiones de nodo. Y de igual manera, podríamos utilizar las tensiones de nodo, ya que sabemos que esta corriente que pasa por el nodo de 2 ohms es esta expresión de por acá, que esta corriente que pasa por el nodo de 4 ohms es esta expresión por acá, y finalmente que esta corriente que pasa por el nodo de 10 ohms es esta expresión de por acá. Y ya tenemos, a partir de solamente dos ecuaciones, ya tenemos las tensiones de cada nodo y las corrientes que pasan por cada uno de estos resistores. Por otro lado, el análisis de lazos es cuando asignamos corrientes de lazo a todos los lazos. En este caso, lazo es un sinónimo de malla. Y vamos a aplicar ley de tensiones de Kirchhoff en cada uno de estos lazos. Después, utilizamos la ley de Ohm para expresar las tensiones en términos de la corriente. Y de igual manera que la pasada, resolvemos este sistema de ecuaciones. Similar a con el análisis de nodos, hay un paréntesis. ¿Qué sucede cuando tenemos una fuente de corriente entre dos lazos? Bueno, en este caso, cuando hay una fuente de corriente entre dos lazos, vamos a crear una supermalla. Y para resolver la supermalla, primero realizamos ley de tensiones de Kirchhoff en esta supermalla, ignorando la rama donde está la fuente de corriente. Y después realizamos la ley de corrientes de Kirchhoff en alguno de los nodos donde está esta fuente de corriente. Bueno, ahora vamos a realizar análisis de mallas, unos ejemplos de análisis de mallas para poder aterrizar este concepto. Recordemos, el análisis de mallas va a depender de nombrar las tensiones de cada malla y a partir de eso
A partir de eso, vamos a obtener la ley de tensión de Kirchhoff de cada una de estas mallas. Bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? El análisis de mallas lo vamos a hacer a partir de lo siguiente. Vamos a decir, por ejemplo, como tenemos tres mallas aquí, malla número 1, malla número 2 y malla número 3, vamos a decir que por cada una de estas mallas pasa una corriente. Entonces vamos a decir que en esta malla número 1 va a pasar la corriente I1, en esta malla número 2 va a pasar la corriente I2 y en esta malla número 3 va a pasar la corriente I3. ¿Ok? Ahora, ¿qué hacemos con esto? Bueno, a partir de esto vamos a utilizar ley de corrientes de Kirchhoff. Sí, vamos a utilizar ley de corrientes de Kirchhoff para expresar, estas corrientes. Bueno, si lo vemos acá, ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a utilizar acción. Ahora, ¿qué hacemos aquí? Vamos a utilizar ley de tensiones de Kirchhoff para obtener, para obtener en función de la tensión las corrientes de cada una de estas mallas. Bueno, en este caso vamos a hacer ley de tensiones de Kirchhoff en perdón, vamos a borrar esto. Vamos a hacer ley de tensiones de Kirchhoff en la malla 1. Bueno, en la malla 1, ¿cuáles tensiones vamos a tener? Bueno, vamos a tener la tensión de la fuente de 24 volts, que eso es menos 24, más. Aquí, ¿cuál es la corriente que pasa por la resistencia de 10 ohms? El circuito le pone I sub 0 para poder referenciar que aquí hay una fuente, el circuito le pone I sub 0 para poder referenciar que aquí hay una fuente dependiente en función de I sub 0. Pero eso no nos sirve a nosotros para el análisis de mallas. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esta corriente que está en medio de dos mallas? Aquí está la malla I1 y la malla I2. Entonces, ¿cómo vamos a expresar esa corriente? Bueno, esa corriente la vamos a expresar como en función de, perdón, esa tensión la vamos a expresar en función de la ley de Ohm y sabiendo cuáles son las corrientes que pasan por acá. ¿Cuál es la ley? Según la ley de Ohm, la tensión que pasa por este resistor va a ser el valor de la resistencia, 10, multiplicado por la corriente. Y en este caso, la corriente va a ser I1 menos I2. ¿Cómo sabemos que es I1 menos I2? Bueno, si vemos acá, por este nodo va a pasar la corriente I1 debido a esta malla. Y por esta malla de acá va a pasar la corriente menos I2, ya que viene de la dirección contraria. Si hacemos la suma algebraica de estas dos corrientes, sabemos que la corriente resultante de este resistor de 10 ohms se va a volver I1 menos I2. Y la razón por la que la hacemos así es porque esto nos va a facilitar el análisis. Esto nos va a facilitar el análisis para no tener que poner, términos en función de las tensiones, sino que lo dejamos en función de las corrientes. En este caso ya tenemos este I1 menos I2 y luego más abajo pasamos por la resistencia de 12 ohms, va a pasar la corriente I1 y luego la corriente menos I3 que viene de la otra malla. Entonces todo esto más 12, que es el valor de la resistencia, multiplicado por I1 menos I3. Y esto va a ser igual a 0. Esa es la ley de tensiones de Kirchhoff en la primera malla. Y de igual manera podemos hacer ley de tensiones de Kirchhoff en la segunda malla, que va a ser la ley de tensiones de Kirchhoff en esta que tenemos acá. Vamos a borrar bien rápido. Va a ser la ley de tensiones en esta que tenemos acá. Al hacer esto, vemos que la ley de tensiones son la tensión de tres resistencias y vamos a tener
Si si esta es la dirección que estamos colocando para I2, entonces este va a ser terminal positivo, terminal negativo. No, no, no. Acción. Entonces, si esta es la dirección que le ponemos para la corriente I2, entonces sabemos que la ley de tensiones de Kirchhoff en este caso va a ser menos 10 por I1 menos I2. Eso no cambia, porque ahora más bien estamos viéndolo desde la perspectiva de la otra malla y cambia la polaridad. Luego, esto más 24 por I2, que es la tensión de este resistor de 24, y esto más, y aquí tenemos la decisión de ponerle la dirección que queramos a esta tensión de los 4 ohms, y yo le voy a poner 4, que va a ser I2 menos I3. Y esto va a ser igual a 0. Y finalmente podemos hacer ley de tensiones de Kirchhoff en esta malla de por acá, utilizando la corriente de malla I3. Bueno, con la corriente de malla I3 vamos a tener que esto es ley de tensiones de Kirchhoff. En la malla 3 va a ser menos 12 por I1 menos I3. Luego le vamos a restar menos 4 por I2 menos I3. Y la última de acá le vamos a sumar 4 por I sub 0. Y ahora, este 4 por I sub 0 viene de esta fuente dependiente, donde la variable de control es I sub 0. Pero nosotros habíamos dicho desde el puro inicio que esta variable I sub 0 no nos sirve para nuestro sistema de ecuaciones y la podemos colocar en función de las corrientes de mallas. Y habíamos dicho que la corriente de malla que pasa por esta rama es I sub 1 menos I sub 2. Y esto es igual a 0. Muy bien. Y con esto ya obtuvimos un sistema de ecuaciones de 3 incógnitas y 3 variables. Lo que nos queda es terminar de escribirlo. Bueno, si hacemos eso, vamos a tener que para nuestra primera ecuación, esto se vuelve 22 por I1 menos 10 por I2 menos 12 por I3. Y eso es igual a 0. Perdón. Y eso es igual a 24. Porque pasamos el 24 a sumar del otro lado. Eso es una. Luego de la segunda ecuación vamos a tener que esto es menos 10 por I1 menos 10 por I1 y luego tenemos 10 más 24 más 4, 38 por I2 y finalmente tendríamos menos 4 por I3 y eso es igual a 0. Menos 10 más 38 más 4. Sí, está bien. Y la última que tendríamos por acá sería menos 12 por I1. Acción. La última que tendríamos por acá sería menos 12 por I1 menos. La última que tendríamos acá sería menos 12 más 4. Esto es menos 8 por I1 más 12, perdón, menos 4 menos 4, esto es menos 8
por I2 y la última sería más 12 más 4 más 16 por I3 y esto es igual a 0. En este caso obtuvimos el sistema de tres ecuaciones con tres incógnitas para obtener nuestras variables del circuito. En este caso las variables que sacamos fueron las corrientes de malla. Pero, ¿qué hacemos para obtener las tensiones de cada uno de esos resistores? Bueno, eso es fácil. Eso es fácil porque nosotros desde un principio dijimos que la tensión que hay en este resistor va a ser esta expresión de por acá. La tensión que hay en este resistor va a ser esta expresión de por acá. La tensión que hay vamos a usar otro color, en este resistor va a ser esta expresión de por acá. Y la tensión que hay en este resistor va a ser esta expresión de por acá. Y ya con eso obtenemos las tensiones y corrientes de todos los valores del circuito, utilizando el análisis de mallas y solamente tres ecuaciones. Tres ecuaciones grandes y el resto de ecuaciones son en función de la ley de Ohm. Ahora vamos a hacer un ejemplo rápido de análisis de mallas, pero pero con un circuito que tiene una fuente de corriente dentro. En este caso tenemos una malla grande, bueno, dos mallas, una izquierda y una derecha, y en una rama central tenemos una fuente de corriente. Bueno, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Nuestro análisis se va a basar en función de lo siguiente. Por un segundo, vamos a ignorar lo que está dentro de esta rama central. Vamos a ignorarla y vamos a realizar ley de tensiones de Kirchhoff en esta supermalla de por acá. Bueno, dentro de esta supermalla sabemos que por este lado se mueve I1 y por este lado se mueve I2. Entonces, si hacemos ley de tensiones de Kirchhoff en esta supermalla, vamos a obtener que menos 20, que es el valor de la fuente de tensión, más 6 por la 6 por la corriente que pasa por acá y 1, esto va a ser, este va a ser una primera parte y luego en lugar de irnos por la rama central, vamos a completar la malla, la supermalla, mejor dicho, con la rama de la derecha. Y aquí entonces eso significa que por este otro lado va a ir más 10 por I2 más 4 por I2. Eso es igual a 0. Y esa es la ley de tensiones de Kirchhoff de la supermalla. Y luego, ¿qué hacemos? Bueno, vamos a utilizar ley de corrientes de Kirchhoff dentro de cualquiera de los nodos de nuestra supermalla. Vamos a utilizar este de por acá. Si hacemos ley de corrientes de Kirchhoff en este nodo, vamos a obtener que la corriente entrante es I2 y las corrientes salientes es 6, el valor de la fuente de corriente, más I1. ¿Sí? Bueno, si esto es 6 más I1, ya lo tenemos aquí perfecto. Y aquí ya obtenemos nuestro sistema de ecuaciones de dos ecuaciones y dos variables, el cual se volvería 6 por I1 más 14 por I2. Esto es igual a 20. Y la segunda ecuación se volvería menos I1 más I2 sería igual a 6. Y aquí ya resolvemos y aquí podemos hacer álgebra lineal, podemos utilizar algún programa para resolver I1 e I2 de nuestro circuito y lo que obtendríamos al final sería las corrientes de malla, como habíamos dicho. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, para obtener las tensiones de cada uno de estos resistores, sabemos que la expresión de acá
es la tensión la tensión de este resistor va a ser la expresión de 6 por I1. La tensión de este resistor va a ser 10 por I2 y la tensión de este resistor va a ser 4 por I2. ¿Y qué hacemos con la tensión que pasa por la resistencia de 2 ohms? Bueno, en este caso, esa resistencia no tenemos que analizarla para nuestro análisis de supermalla, ya que sabemos que por este resistor de por acá va a pasar una corriente de 6 amperes que viene directamente de la fuente de corriente. Por lo tanto, para este resistor de por acá, la tensión de ese resistor es simplemente hacer 2 por 6 amperes. Y con eso terminaríamos el análisis de circuito obteniendo las corrientes de malla y a partir de las corrientes de malla utilizamos ley de Ohm para obtener las tensiones de cada uno de estos resistores. Ok, entonces, ah, ¿cuándo utilizamos dicho análisis? En, bueno, cada uno de estos análisis tiene sus pros y sus contras. Generalmente, el análisis de nodos lo utilizamos cuando es fácil analizar muchos de los nodos del circuito. Generalmente, cuando hay muchos elementos en paralelo y hay fuentes de corriente que nos ayuden a facilitar el análisis de facilitar el análisis de los nodos y de las corrientes de cada uno de estos nodos. Y por otro lado, el análisis de lazos lo utilizamos cuando hay bastantes elementos en serie y ya que esto facilita las corrientes porque van a compartir la misma corriente. Cada uno de estos análisis tiene sus pros y sus contras, pero lo importante va a ser saber reconocer cuándo nos facilita uno cierto análisis versus el otro. Y para eso vamos a hacer práctica a lo largo de la clase. Con esto concluimos la teoría de esta semana, análisis de nodos y análisis de lazos. Vamos a realizar ejemplos en clase y nos vemos el jueves. Muchas gracias. Ok, vamos.